Un saludo especial a todos los amigos y hermanos que se conectan a esta hora por nuestro canal de YouTube. Bienvenido a este espacio de Meditando en la Palabra. Es grato para nosotros que pueda compartir este tiempo especial con nuestra familia en la fe, Iglesia Ebenezer Central, y le invito a que se suscriba a nuestro canal para que pueda recibir todas las notificaciones de nuestra congregación. Muchas gracias por estar con nosotros y sin más preámbulo, quiero que vayamos un poco a lo que es nuestra vida cotidiana, nuestra vida actual. Imaginémonos que estamos llegando a un restaurante y al llegar a ese restaurante nosotros nos damos cuenta que hay un aroma y un espacio muy bonito y que el aroma es tan agradable que nos provoca los platos de ese lugar. Y sin pensarlo dos veces llegamos, tomamos una mesa, nos sentamos y pedimos el menú favorito para nosotros. Esperamos ansiosamente ese menú y cuando por fin se acerca el mesero con ese plato, lo coloca enfrente nuestro y vemos ese plato tan atractivo a nuestra vista que sin dudarlo dos veces tomamos nuestro primer bocado y cuando nuestras papilas gustativas toman ese bocado, nos decepcionamos. Nos decepcionamos porque al primer bocado sentimos que la comida está totalmente insípida, no sabe absolutamente a nada. Porque un plato se juzga no a la vista, sino por su sabor, por su sazón. Muchas veces las personas se dan a conocer por el nivel de sazón que le colocan a sus palabras. Y Pablo invita a los colosenses a tener conversaciones sazonadas. Por eso en esta mañana el título de esta corta meditación es Conversación con sazón. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hablándoles un poco del contexto de este pasaje, del capítulo 3 específicamente, Pablo está invitando a los colosenses a desechar los malos hábitos, a despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo hombre en Cristo Jesús. Él está invitando a que haya una renovación en sus vidas, de tal manera que Cristo sea el todo en todos. Esa renovación va a traer como resultado un revestimiento de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Revestimiento que solamente viene cuando conocemos a Cristo. Y todo eso lo tenemos que hacer, dice la palabra, para el Señor, de palabra y de hecho. Al ser revestido del Señor en nuestra forma de vivir, en todo nuestro ser, eso se va a ver reflejado en nuestras relaciones interpersonales, que es como Pablo termina el capítulo 3 hablando de las relaciones entre esposos, relaciones de padres e hijos, relaciones entre jefes y subalternos. Y al comenzar el capítulo 4, él habla de la justicia, de la rectitud, de perseverar en la oración. Y específicamente comienza diciendo que oren para que la palabra del Señor sea predicada, para que el Señor abra puertas donde se pueda predicar la palabra. Y pide algo especial, Pablo. Oren por mí para que yo sepa cómo debo hablar. Y llegamos a nuestro versículo, al versículo 6. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En primer lugar, vemos palabras con gracia. Y nos lleva a preguntarnos a nosotros mismos: ¿hay gracia en nuestras palabras? Amabilidad, respeto,
amor, respondemos o hablamos con las palabras apropiadas. Dice la versión Palabra de Dios para Todos: sea siempre amables e inteligentes al hablar. Sean siempre amables e inteligentes al hablar. Se puede decir que nosotros podemos transmitir un mensaje de dos formas diferentes: o amorosa y compasivamente, respetuosamente, o agresivo y doloroso. Por ejemplo, volvamos a ese restaurante. Cuando probamos ese primer bocado y vemos que no es grato a nuestro paladar porque es muy insípido, le decimos al mesero: por favor, ¿serás tan amable, me regalas un poco de sal? Y el mesero le acerca el salero y usted puede sazonar. O también podemos decir el mismo mensaje de la siguiente manera: ¿me regala sal, que esto está sin sabor? Entonces son dos formas diferentes, pero estamos transmitiendo el mismo mensaje. Ahí podemos reflexionar en todas nuestras áreas de la vida. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo hablamos? Cuando tenemos una conversación, ¿hay gracia en nuestras conversaciones? ¿Reflejamos ese respeto, ese amor de Dios en nuestras palabras? En segundo lugar, sazonadas con sal. En la época de Jesús, la sal no se utilizaba. En la época de Jesús, la sal no solo se utilizaba como un excelente sazonador, sino que tenía muchísimos usos. Entre esos, la utilizaban para relajar los músculos, para cauterizar heridas, entre otros usos, en la cual la sal era muy útil. Y lo que podemos ver también en el Antiguo Testamento eran que las ofrendas que se presentaban al Señor eran ofrendas que tenían que ir sazonadas con sal. Dice la palabra del Señor en Levítico 2:13: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. La sal, entre los muchos beneficios que tenía o que tiene, posee propiedades fuertemente preservativos y simboliza la incorrupción, simboliza la pureza. Aquí este pasaje nos habla de que la sal del pacto de tu Dios, ese pacto perpetuo que Dios ha hecho con la humanidad y que ahora nos reconcilia a través de Jesucristo. Ese pacto eterno, ese pacto perfecto que es a través de Cristo Jesús. Que no falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Que no falte jamás en nuestras conversaciones la gracia, la sal del Señor, la sazón del Señor en nuestras conversaciones, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de responder. Dice también que la sal era indispensable para que las ofrendas y los sacrificios fueran aceptados delante de Dios. Y los sacrificios que eran aceptos y gratos delante de Dios eran ese olor fragante ante su presencia. De esa misma forma, nosotros debemos presentarle al Señor nuestras conversaciones como ese sacrificio de ofrenda grata delante de Él. Conversaciones sazonadas entre nuestras relaciones interpersonales, con nuestra familia, con los amigos. Deben ser siempre conversaciones que lleven la gracia, la sazón de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 13, el Señor Jesús nos dice a los cristianos que somos
la sal de la tierra. Y Marcos capítulo 9, versículo 50 nos exhorta a tener sal en nosotros mismos. Porque si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? No puedo ejercer influencia para evitar la corrupción de este mundo si en mis palabras, si en lo que transmito no está esa sazón del Espíritu Santo, no está esa sazón del Señor en nosotros. Por eso la sal no se puede hacer insípida. Por eso aquí Marco nos exhorta a que en nosotros mismos debe haber esa sal, esa unción, esa sazón del Señor, para poder influenciar en nuestra sociedad, para poder influenciar en este mundo, en los jóvenes, en los adultos, en los adolescentes, en los niños. Es con la forma como transmitamos el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, pero también como transmitamos cualquier información que querramos que los demás obtengan, lo sabremos decir si tenemos la sazón del Señor en nuestro corazón. ¿Qué tanto hay del Señor en nuestras conversaciones o en las respuestas que damos? Mostramos nosotros que hay una renovación de Cristo en toda nuestra manera de vivir, en nuestro ser. Cuando hablamos, somos revestidos de verdad de esa compasión, de esa humildad, de esa bondad, de esa mansedumbre, de esa paciencia que nos invita el apóstol Pablo en el capítulo 3, que seamos revestidos de esto y que eso debe ser reflejado en nuestra forma de hablar. Las relaciones interpersonales que manejamos a diario, el esposo con la esposa, los hijos, los novios, los amigos, los vecinos, incluso con los enemigos. ¿Qué tan sazonadas son esas palabras en nuestra vida cuando nos dirigimos a ellos? Cuando entablamos conversaciones con alguno de nuestros círculos en los cuales nos relacionamos. Proverbios capítulo 16, versículo 23 al 24 nos dice: un hombre sabio siempre piensa antes de hablar, dice lo correcto y vale la pena escucharlo. Las palabras amables son como la miel, se aceptan con gusto y son buenas para la salud. Cuando esa sal, esa sazón, esa gracia de Dios está en nuestro corazón, entonces hablaremos palabras de bendición, hablaremos palabras que lleguen al corazón de las personas. Y incluso puede que ni siquiera le estemos evangelizando, puede que le estemos dando un consejo, ayudándole en cualquier circunstancia, pero esas palabras sazonadas, esa conversación tan llena del Señor va a ministrar la vida de esa persona. Entonces va a sentir la paz, va a sentir al Señor, va a sentir el acompañamiento de Dios en ese momento. Y va a pasar lo que dice aquí en el proverbio: van a ser aceptadas con gusto, van a ser como miel para las personas. Y en tercer lugar, las respuestas de parte del Señor, las respuestas que vienen del corazón, son respuestas que van a ser indicadas para cada ocasión. ¿Por qué? Porque van a ser guiadas por Dios, van a ser sazonadas por el Señor. Cuando tenemos la abundancia del Señor en nuestro corazón, vamos a tener respuestas indicadas para cada circunstancia. Respuesta para cuando evangelizamos, respuestas para cuando hay situaciones difíciles de manejar en nuestro entorno familiar, con nuestros más cercanos, con nuestros amigos. Así las situaciones se tornen difíciles, las circunstancias estén difíciles, nosotros
de parte del Señor, vamos a tener esa respuesta adecuada y en su punto para cada situación. Y no debemos excusarnos en el hecho de que nuestra personalidad o nuestra forma de ser es así, porque Dios nos dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, que tenemos que ser revestidos, y ese revestimiento también está en nuestras palabras, porque nuestras conversaciones también demuestran nuestra santidad y deben ser ofrendas delante de Dios. Recordemos lo que dice Marcos 9:50. Si la sal se hace insípida, no puede ejercer su influencia para evitar la corrupción. Y Cristo nos ha llamado a tener conversaciones con sazón. Que el Señor les bendiga. Y quiero invitarles en esta hora a que oremos, a que el Señor sea ministrando nuestra vida y nos sea ayudando a que nuestras conversaciones sean conversaciones, ofrendas gratas delante de Él. Señor, te damos gracia en esta mañana. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por cada persona, Señor, que tu palabra les ministra en esta hora. Gracias porque tu palabra ha ministrado mi vida y porque tu palabra sé que seguirá ministrando el corazón de cada uno de los que nos ven en este momento. Te pido en el nombre de Jesús que sigas obrando. Padre, que ayudes a los amigos que aún no te conocen, que puedan conocer tu palabra, Señor, que puedan conocer tu verdad y que esa palabra, Señor, llegue a sus vidas sazonada por ti y que ministre en su corazón y dé el fruto para vida eterna en cada uno de ellos. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad por su canal de YouTube y en el espacio de Meditando en la Palabra. Dios les bendiga.